Izuku en MLP. Capítulo 1. Por encima de los techos de las casas y edificios, un pony enmascarado pasaba volando sin ni siquiera poseer alas. Unos látigos negros salían de sus cascos, los cuales usaba para impulsarse con lo primero que se encontraba para aferrarse. Los rayos que emanaban su cuerpo no pasaban desapercibido en lo más mínimo. Eran igual o más llamativos que su propio traje, el cual tenía un diseño bastante peculiar. En su mayoría de un color verde oscuro con detalles en negro, con unos guantes blancos que llegaban a la mitad de sus patas delanteras con dos líneas azules marino al final de estas y una línea azul marino que bordeaba la parte de sus cascos. En sus patas traseras tenía unas rodilleras de color negro que llegaban casi hasta los cascos, pero que eran complementados con unas botas rojas con suelas de metal. En su cintura llevaba un cinturón rojo con dos pequeños compartimientos a los lados. Sobre su cuello tenía una especie de bufanda amarilla que a su vez funcionaba como una capa. Y para finalizar, un cubrebocas de metal junto con una máscara verde oscuro con dos agujeros al frente para que pudiera ver con sus ojos completamente negros, solo siendo las iris de un color esmeralda lo único que se podía ver, y junto con la máscara venían acompañado de dos protuberancias en forma de largas orejas de conejo, pero que en realidad eran en honor a los mechones de cabello del anterior héroe número 1, Olmigs. Algunos ponis que se encontraban en sus trabajos o rutinas diarias, lograron notar al individuo que los sobrevolaba. Y fueron escasos los que tenían una cámara en sus cascos para sacarle un foto. Izuku completamente absorto de lo que ocasionaba su aparición. Solo tenía ojos para el castillo, de donde su sentido de peligro no le dejaba de advertirlo. Si sabes que exponerte de esta manera llamará la atención, aparte de que desconocemos las habilidades de los habitantes de este mundo, preguntó una voz en su cabeza. Soy consciente de eso, pero si yo pude llegar aquí, ¿quién puede asegurarme que unos villanos de mi mundo no pudieron? ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Después de todo no perteneces a este lugar, volvió a preguntar la voz en su cabeza. Mientras yo esté aquí, protegeré a sus habitantes de los problemas de mi mundo. Al fin y al cabo, soy un héroe. Y ese es mi deber, respondió con determinación. En el núcleo del One for All, una persona de pelo blanco dio una sonrisa. Sin duda alguna el octavo portador no se equivocó al elegirte como su sucesor. Ya falta poco, fue el pensamiento de Izuku. De vuelta en el castillo, Shining Armor se encontraba lidiando con la Nomu de alta gama, la cual estaba poniendo en apuros al unicornio. El hecho de que se pudiera regenerar y tuviera una gran fuerza y velocidad era preocupante. Cada corte o estocada que daba a la criatura de cerebro expuesto era fácilmente curado en cuestión de segundos. Y era gracias a su magia y habilidades con la espada que podía bloquear y desviar los ataques, a duras penas. Pero había un ligero problema. Desde que comenzaron su pelea, Shinin se ha mantenido en constante movimiento, aparte de esquivar y sacar del camino a sus soldados inconscientes, casi sin dejarle tiempo para tomar un respiro por la gran velocidad de la Nomu. Y el unicornio comenzaba a presentar signos de cansancio. Y si bien, era uno de los mejores unicornios a la disposición de Celestia, siendo nombrado como capitán de la Guardia Real por sus logros como guardia y control con su magia. Esta era la primera vez que se exigía a sí mismo a su máxima capacidad por un largo lapso de tiempo, algo que le estaba costando factura. Su respiración era pesada, y de su pelaje blanco unas gotas de sudor brillaban, mientras que la Nomu se encontraba fresca como una lechuga. ¿Te ves cansado?, dijo la Nomu viendo el estado del cuadrúpedo. Shinin solo pudo soltar un bufido ante lo dicho por la criatura de color morado. Ya se estaba quedando sin opciones y la criatura enfrente de él se veía tranquila, como si estuviera jugando con él, algo que lo golpeaba en su orgullo como guardia. Si las cosas siguen así terminaré perdiendo por resistencia, y las capacidades de esta cosa son algo que nunca he visto, fue el pensamiento del unicornio, el cual trataba de poner la mayor distancia entre ellos dos. ¿Puedo seguir con esto todo el día?, le respondió Shinin mientras se ponía nuevamente en guardia. La Nomu se rió de lo dicho por el unicornio aunque no tuviera boca. Eso está por verse. Después de esas palabras, y de una forma inesperada, su poco cabello blanco comenzó a crecer de una forma alarmante. Esto confundió al unicornio. No habían pasado ni 3 segundos, y lo que solía ser pelo corto ahora llegaba hasta el suelo. Y como si vida propia tuviera, la larga cabellera se alzó en el aire. Todos sus mechones sin excepción se juntaron en una especie de trenza, la cual sin aviso alguno se abalanzó contra el unicornio. Este por la sorpresa casi no reacciona a tiempo. Apenas pudo inclinar su cabeza hacia la izquierda,
La punta de la trenza, tan afilada como la punta de una lanza, cortó la mejilla de Shinin, aparte de que la parte derecha de su casco fue atravesado. Y debido a la velocidad del cabello y con la fuerza que venía acompañado, la cabeza del unicornio dio un brusco giro hacia la derecha, donde casi pudo sentir que su cabeza era arrancada de su cuello. Maldición, su cabello fue más rápido que sus propios movimientos, y se estiró como un elástico. Tengo que deshacerme de él, fue el inmediato pensamiento del unicornio. Rápidamente trató de recomponerse, y dando el salto más fuerte que pudo dar hacia atrás, preparó la postura de su espada para dar un corte en el aire hacia el cabello, y volteando la cabeza hacia la Nomu de alta gama. Grande fue su sorpresa al ver el rostro de esta a escasos centímetros del suyo, y sin poder hacer nada al respecto, un puñetazo impactó contra la boca del estómago de este, y gracias a que no poseía una protección en esa parte, el aire abandonó sus pulmones y su cuerpo salió disparado por el aire mientras escupía algo de sangre, hasta que impactó contra un muro. Su cuerpo cayó contra el duro suelo con un ruido sordo, y a unos pasos de él, su casco dorado cayó, rebotando un par de veces antes de quedar inmóvil. El unicornio, que apenas recuperaba el aliento, intentó levantarse, pero pronto se detuvo al sentir como un líquido cálido caía por su cabeza, aparte de que sentía que dentro de poco caería inconsciente. Poco le costó a Shinin adivinar qué era, y pudo confirmarlo al ver como unas gotas de sangre cayeron al suelo. ¿Qué? Creo que este es mi fin, fueron las casi inaudibles palabras que pronunció antes de volver a ver a la Nomu de alta gama con dificultad, la cual se acercaba a un paso lento, con su espada sostenida por una de sus extremidades de la cual desconocía su nombre el unicornio. Cuando ésta estuvo enfrente del unicornio, lo tomó del cuello y lo levantó hasta su altura. Shinin apenas fue tomado por el cuello, trató de liberarse, pero fue inútil, la fuerza del agarre de la Nomu fue simplemente demasiado para él, incluso para su magia. Asustado caballito, preguntó con un sutil tono burlesco. Ante el repentino sobrenombre, Shinin solo pudo soltar un bufido y darle una mirada furiosa, debido a que la mano en su cuello le dificultaba el respirar, y responderle solo sería un desperdicio del preciado aire en sus pulmones. Y eso que apenas un momento estaba recuperándose del anterior golpe. Muy graciosita, dijo en sus pensamientos el unicornio mientras le daba una mirada fulminante. Algo que no tuvo efecto alguno en la criatura morada, la cual al no recibir respuesta alguna, pensó que ya no podía dársela por lo cansado que se encontraba. ¡Qué decepción! Pensé que darías más pelea para mi entretenimiento. Ante lo dicho por la fea criatura que lo ahorcaba, Shinin pudo confirmar su pensamiento de que jugaba con él. Aparte de que esas palabras fueron un golpe bajo para su autoestima. Pero rápido fue el cambio de su rostro, pasó de ser una que transmitía furia a uno que reflejaba temor. Y ustedes se preguntarán por qué. La respuesta es fácil. Shinin pudo ver cómo la criatura morada estaba alzando su propia espada contra él, y sus ojos se llenaron con temor. Pero antes de que una escena sangrienta pudiera formarse, un cristal sería roto, y un golpe completamente poderoso impactó contra la cara de la Nomu de alta gama. Todo fue tan rápido que la criatura morada no pudo ni reaccionar, mientras que el unicornio solo fue testigo de cómo la cabeza de la criatura que lo ahorcaba desapareció de un estallido, mientras que su cabellera blanca fue reducida a pequeños hilos que volaron por el aire, de una forma muy literal, seguido de una retardada onda de aire que separó al Nomu y unicornio, siendo este último atrapado por unos látigos negros apenas fue salvado del agarre de su atacante. Este anonadado ahora veía lo que era un pony enmascarado con lo que parecían ser rayos salir de su cuerpo. El unicornio simplemente cayó inconsciente, esta última hora había sido demasiado estresante y agotadora para él, y un descanso no le venía mal. El pony recién llegado prestó atención a su entorno, notando a otros ponis iguales a él, esparcidos por todo el lugar. Bueno, quien dice igual, dice parecidos. Estos ponis solo se parecían a él en aspecto físico como cuadrúpedos, solo en eso. En colores ya era otra cosa. Aparte de que la mitad de ellos tenía alas o un cuerno, con armaduras doradas inconscientes en el suelo. Afortunadamente ninguno se veía herido de gravedad o que hubieran recibido mucho daño. Aparte del que acaba de salvar. Izuku vio a la Nomu, siendo más específico a la mandíbula que comenzaba a regenerarse. Su factor de curación es casi tan efectivo como el de Shigaraki, y es más que perfecto para hacer una prueba, dijo en sus pensamientos el peliverde. Haciendo uso de sus látigos negros tomó una de las muchas lanzas que estaban tiradas en el suelo. Desde que tuvimos nuestro primer enfrentamiento contra un Nomu en la USJ, y presenciar la regeneración del supuesto arma para acabar con el símbolo de la paz. He pensado en una forma de contrarrestar esa habilidad en caso de que nos volviéramos a encontrar con alguien o algo similar.
Pero desde que el Nomu quedó bajo la custodia del gobierno después de su derrota, no hubo avistamientos de un Nomu con una habilidad parecida. No hasta el Nomu que atacó a Endeavor cuando ascendió a número 1, y cuando Shigaraki se volvió el sucesor de All for One. Desde entonces, buscar una solución o forma de contrarrestar al factor de curación se ha vuelto una prioridad para mí. Y esta es una oportunidad única que no dejaré pasar, decía para sí mismo el pony enmascarado mientras se acercaba a la Nomu que seguía regenerándose. Al estar a un lado de esta, tomó la lanza entre sus cascos con dificultad, para luego clavar esta misma arma sin remordimiento alguno en el pecho de dicha criatura, en la zona de su corazón para ser más específico. La fuerza con la que clavó la lanza fue tal que atravesó el suelo, asegurándose de que esta Nomu no se la pueda quitar en caso de que pudiera moverse sin cerebro. Desde hace un tiempo me surgió una pregunta. ¿Qué pasaría si hubiera algo que obstruyera la regeneración? Un posible ejemplo sería si una espada, lanza, flecha, o cualquier otra arma punzante no fuera removida de la carne. Eso me llevó a formar dos posibles resultados. 1. El objeto sería removido por la mano propia del Nomu o su propio organismo lo haría por él. Algo que dudo mucho que pase, pero aún así debo tomarlo en cuenta. Y 2. El objeto simplemente se quedaría ahí, inutilizando la regeneración en esa parte. Fueron los pensamientos de Izuku, el cual después de unos segundos pudo ver cómo la cabeza de la Nomu dejó de regenerarse, quedándose en la parte de los ojos. Rápidamente Izuku acumuló la cantidad necesaria de poder en sus oídos y cerró sus ojos para concentrarse. Se quedó así por un momento hasta que los abrió. Este relajó un poco su postura y soltó un suspiro que ni siquiera él sabía que estaba conteniendo. No escuchar sus latidos es música para mis oídos, ahora solo me queda comprobar una cosa más. Este tomó nuevamente la lanza dorada y la removió del tórax de la Nomu femenina. Izuku esperó por si la regeneración volvía a activarse, o si el corazón volvía a latir. Los segundos pasaron y nada ocurrió. Solo la sangre comenzó a escurrir de la herida del pecho y de lo que quedaba de su cabeza. Ante esto, Izuku desactivó el Full Coil, y soltó el arma en sus cascos. E inconscientemente dio una sonrisa. Una sonrisa que desgraciadamente no podía ser vista gracias a su máscara y cubrebocas de metal que le daban un aspecto algo intimidante. Pero por desgracia, su felicidad le duró poco. Un repentino golpe de dolor llegó a su cabeza. Sin perder tiempo, los rayos aparecieron en su cuerpo, y los látigos negros se manifestaron de su lomo para tomar a cada uno de los ponis inconscientes, así dando un gran salto para luego usar el Kirk de la séptima portadora, flotar. Y casi un segundo después, la pared donde Shinin impactó, fue destruida, donde un Nomu con casco de acero voló hasta estrellarse estrepitosamente contra la pared opuesta, la cual se encontraba a una distancia de mínimo 100 metros. El sonido que se formó al impacto fue estruendoso. La fuerza con la que había viajado fue tanta que su cuerpo se hundió unos centímetros en la pared de concreto sólido, formándose unas grietas a su alrededor, a la vez que una leve cortina de polvo se alzó. Izuku vio con asombro el estado deplorable del Nomu, que hasta casi le daba pena. Varias quemaduras de tercer grado abarcaban su cuerpo, o incluso unos grados más, lo cual resultarían letales para una persona normal, y la mitad izquierda de su casco se encontraba al rojo vivo con algo de vapor humeante. Pero lo más resaltante era una quemadura que se encontraba en el lado izquierdo de su pecho, y un brazo completamente carbonizado, el cual no tardó mucho en desvanecerse en cenizas. Básicamente desde a esa distancia que lo separaba podía oler y escuchar el sonido de la carne siendo rostizada por el metal. Gracias a que había concentrado parte del uno para todos en sus sentidos, con la intención de saber si el Nomu se encontraba con vida. «Wow», fueron las únicas palabras que pronunció Izuku. No puedo ver con exactitud la quemadura del pecho, pero juzgando las demás de su cuerpo, podría decir que esto fue obra de Endeavor. O para ser más específico, uno de sus supermovimientos, el Prominence Burn. Pero hasta ahora no he conocido a nadie al nivel de sus llamas, después de todo, es el actual número 1. Y los únicos que posiblemente lleguen a su nivel en un futuro serían Shoto, o hasta el mismo Davi, fueron los pensamientos del peliverde, el cual descendió al suelo cuando ya no sintió una amenaza por parte del Nomu, donde cuidadosamente dejó a los ponis a un lado, para luego caminar hacia el Nomu. Su intención era verlo más de cerca, y al tenerlo enfrente, pudo ver lo feo que quedó. Vaya. Ni Endeavor sería tan cruel, con tan solo verte puedo decir que te dejaron más tostado que a una tostada, diría Izuku con un poco de gracia en sus palabras.
Tienes razón, tal vez me pase un poco, pero él se lo busco al tratar de usar a uno de mis preciados guardias como escudo. Una voz se escuchó al lado opuesto de la inmensa habitación, pero gracias al eco podía escucharse bastante bien. Izuku se volteó para ver cómo del agujero de donde el gnomo había salido, una silueta equina se mostraba. Era notablemente más grande que los ponis que ya había visto, pero poco pudo admirar su figura. En un destello dorado desapareció. Esto sorprendió al peliverde, y se sobresaltó al ver cómo reapareció enfrente de él. Tuvo que levantar la cabeza para verla por completa. Su altura fácilmente superaba la suya. Su pelaje era completamente blanco como la nieve, junto con un cuerno y un par de alas, los más grandes que ha visto hasta ahora. Ojos grandes como el de los demás, con las iris de un magenta grisáceo. Sobre sus cascos tenía una especie de combinación entre herraduras y botas de oro. Sobre su cuello reposaba un collar dorado con una gema morada incrustada. En su cabeza una corona dorada con una igual que la de su collar. Y lo más curioso, aparte de su larga crin y cola de 4 colores que se movían por sí solo, sin la más mínima brisa del aire. Una especie de tatuaje o dibujo que cubría gran parte de su flanco, un sol. Y mientras Izuku la observaba, Celestia examinó por un momento el estado del gnomo, y al ya no ver una amenaza de su parte, centró su atención en el pony enmascarado. Y al ver su vestimenta, no podía negar que le gustó su diseño, sobre todo las orejas de la máscara que se asemejaban a las de un conejo. A Rarity le encantaría, pensó la gran yegua al recordar que una de las amigas de su alumna era modista. Aún recordaba muy bien los vestidos que lucieron en la gran gala del galope. De forma inconsciente, soltó una sonrisa al recordar esa noche. Había sido tan desastrosa que fue una de las más divertidas que ha tenido en décadas. Pero rápidamente puso esos recuerdos de lado. Ahora mismo tenía una situación bastante seria entre sus cascos. Izuku, desde que la gran yegua apareció, se la quedó mirando como un niño con curiosidad. No fue hasta que ésta ajustó un poco la garganta que volvió en sí. Dime, mi pequeño pony, ¿te encuentras bien?, preguntó con una voz gentil pero firme a la vez. Izuku se quedó algo embobado, y su rostro enrojeció por debajo de su máscara. Encuentro bien su majestad, tartamudeó el enmascarado. La gran yegua solo dio pequeñas risitas ante el nerviosismo del pony. Izuku solo pudo bajar su cabeza ante la vergüenza que estaba sintiendo ahora mismo. En serio, casi 2 años sin tartamudear enfrente de alguien y tenía que volver a serlo enfrente de no solo alguien de la realeza, también alguien de una nueva especie. Soy un desastre para dar primeras impresiones, pensaba para sí mismo Izuku. Pero volvió en sí al escuchar a la yegua después de reírse. Discúlpame, es la primera vez que me dicen su majestad, y no pude evitarlo. Creo que después de todo, si eres de otro mundo, decía con una voz tan calmada la gran yegua que Izuku tardó unos segundos en procesar sus palabras. Los agujeros de su máscara se abrieron más de lo que estaban, y sus iris, lo único visible en esos ojos negros, se encogieron. Su mirada se alejó del suelo y se levantó hasta el hermoso rostro de la yegua. Estaba por formular una palabra, pero la grande se le adelantó. Desde que te encontré en mi jardín inconsciente junto a la potrilla, y tus peculiares colores y formas en tu pelaje me decían que no eras de por aquí. Y nuestro visitante me lo confirmó. Tal vez la descripción que dio fue algo vaga, pero pude encontrar la similitud, explicó la alicornio al pony terrestre. Izuku pudo entender que ella fue quien lo encontró a él y a Eri, pero se alarmó un poco cuando hizo mención de que alguien le dio su descripción. Espera, ¿con visitante te refieres a uno de estos dos de aquí?, preguntó Izuku apuntando al gnomo de alta gama incrustado, y a la otra con una lanza clavada en el pecho que se encontraba en la otra punta. No, uno mucho más grande, fuerte, y horrible. Y ya que preguntas por él, no falta mucho para que llegue. Ante esa respuesta, le surgieron otras preguntas al enmascarado. Pero poco pudo pensar al darse cuenta que de un momento para el otro se encontraba fuera del castillo. Eso fue teletransportación, ¿verdad? Y si fue así, ¿dónde estamos y por qué?, le preguntó a la gran yegua que se encontraba a su lado. Celestia solo sonrió un poco antes de responder. Respondiendo a tu primera pregunta, sí, teletransportación mágica. Respondiendo a la segunda, estamos en la zona de entrenamiento de mis guardias. Y respondiendo a la tercera, déjame que te lo muestre. Esta simplemente posó su casco izquierdo en la cabeza del enmascarado, e hizo que éste mirara al cielo. Izuku no entendió al principio esta acción, pero al cabo de un rato, su sentido del peligro se disparó de forma abrupta, y el dolor lo invadió. Un quejido fue el único sonido que emitió antes de llevarse un casco a la cabeza. Celestia notó esto y se preocupó. Pero cuando estuvo por preguntarle si se encontraba bien,
Un objeto a alta velocidad se estrelló a un par de metros enfrente de ellos. Y una cortina de polvo fue alzada obstruyendo su visión. Vaya, al final se viniste, dijo una voz gruesa que Izuku reconoció, e hizo que este casi temblara. Celestia encendió su cuerno en magia, lista para dispersar la cortina, e Izuku estuvo a punto de encender el Full Cowl para dispersarla él mismo. Pero una poderosa brisa de aire se les adelantó. La cortina de polvo se dispersó, y el causante de esto estaba enfrente de ambos cuadrúpedos. Es bueno volver a verte, Midoriya, dijo la criatura acompañado de una risa que dio escalofríos a ambos. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, y si fue así dejen su like y suscríbanse para no perderse el próximo capítulo. Chao.